Sean todos otra vez bienvenidos y vamos a comenzar, pero primero vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude con este tiempo, que sea Él, que sea su voz, su palabra que nos guíe. Padre, gracias. Gracias por este día, Señor. Tú conoces todo, Señor. Tú conoces nuestras vidas, conoces mi vida, Señor. Sabes todo, Señor, sobre nosotros. Padre, yo te pido tu ayuda para compartir tu palabra. Te pido tu ayuda, Señor. Tú conoces mi corazón, lo débil que soy, Señor. Tú conoces todo, Señor, sobre nosotros, sobre mí. Ayúdame a compartir tu palabra con denuedo, Señor, y para tu gloria y tu honra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pido, Padre. Amén y amén. Saben, cuando compartimos el Evangelio aquí en Impacto, hacemos esta pregunta. ¿Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Amén. Entonces siempre hacemos esa pregunta, ¿verdad? Y hay algunos que nos contestan sí, pero hay otros que nos contestan que no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Am, pero, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? Déjenme decirle que hay hechos en la Biblia, hechos innegables que muestran que la Biblia es la palabra de Dios, que son razones válidas para creer que la Biblia es la palabra de Dios, que esta es la palabra de Dios por la cual nos guiamos, por la cual tenemos vida, por la cual tenemos esperanza, por la cual nosotros somos perdonados de nuestros pecados, por la cual también tenemos esperanza de vida eterna. Amén. Vale la pena estudiarla, vale la pena pasar tiempo en la palabra de Dios. Vale la pena porque aquí nos conocemos a nosotros mismos y conocemos a nuestro Dios. También podemos conocer a Dios a través de la palabra, sus mandamientos. ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué? Y hay 5 razones que vamos a ver el día de hoy. 5 razones por la cual la Biblia es la palabra de Dios. La primera razón para ir comenzando y entrando en el tema es, la Biblia es la palabra de Dios por su exactitud científica. La Biblia es la palabra de Dios por su exactitud científica. Muchas personas, personas de ciencia, o bueno, muchas personas atacan la Biblia a través de la ciencia, am, diciendo que esta palabra no es verdadera, que esta palabra no es, que aquí no hay ciencia, que aquí no es algo verdadero, que todo es algo ficticio, imaginario. Pero encontramos hechos científicos en la Biblia mucho antes de que la ciencia eh, pudiera conocerlo. Por ejemplo, la lluvia riega la tierra y ésta se evapora para volver nuevamente a las nubes y volver a hacer lluvia. Escuchen bien, la lluvia riega la tierra y esta agua se evapora para volverse nuevamente a las nubes y volver de nuevo a caer. Es un ciclo, pero durante muchos siglos se pensó
Escuchen bien, durante muchos siglos se pensó que esto era al revés, que se hacían esta pregunta: ¿cómo es posible que en las montañas donde nacen los ríos, verdad? ¿Cómo es posible que esa agua llegue hasta allá? Entonces, muchos pensaban que abajo del mar el agua se filtraba a la tierra y se llenaban cavernas con agua, y que esta agua, al calentarse, entonces tendía a subir arriba hasta las montañas, y de esta manera el agua salía de arriba en forma de corrientes, de ríos, y esta era la forma como creía bueno, las personas de ciencia de ese tiempo. Pero qué bueno que en la palabra de Dios no encontramos algo así. Qué bueno que en la palabra de Dios encontramos a Dios explicando, o mejor, dando, no explicación, pero sí dándonos versículos, pistas de cómo es que el ciclo del agua. Y por ejemplo, en Isaías 55:10, te la voy a leer en otra versión. Dice: así como la lluvia, esta es una versión nueva versión internacional. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Esto lo encontramos en Isaías 55:10. Pero miren cómo dice: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven, dice, sin sin regar antes la tierra, haciendo ver que la lluvia desciende del cielo, ¿verdad? Pero no es que, ¿cómo decirles? No es que la lluvia o que el agua se va a ir por como esta gente pensaba, ¿verdad? Que se iba a través de cavernas, que se filtraba a través del mar a cavernas de agua y luego surgía por medio de las montañas. No, aquí está hablando de que la lluvia primero descendía y luego se vuelve allá, un proceso del ciclo del agua. Pero si quedaba duda sobre eso, por ejemplo, en Job 36, 27 y 29, dice: él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia. Job 36, 27 al 29 dice: él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia. En otra versión dice: él hace subir el vapor de agua y luego lo destila en lluvia. Esta es otra versión, nueva versión internacional. Pero aquí estamos viendo el proceso de cómo es el ciclo del agua, que se convierte en vapor y luego va a las nubes y luego es transportada para luego caer de nuevo y regar toda la tierra. Pero esto hasta hace poco se comprende en la ciencia. Hasta hace poco la ciencia sabe que el ciclo del agua es que se evapora, que el agua se evapora, ¿verdad? Del mar, y luego esta sube a las nubes y las nubes vienen y llueve. Y así es como el agua o como los ríos se forman en las montañas. Esta agua se filtra y vemos la ciencia, o sea, la palabra de Dios haciéndonos ver cómo es el ciclo del agua. Ahora, esto es solo uno de las cosas que menciona la Biblia. Por ejemplo, otro hecho científico es: la Tierra está suspendida en el espacio.
Por ejemplo, los antiguos egipcios solían creer que la tierra era sostenida por pilares. Los griegos creían que un gigante llamado Atlas cargaba el mundo en su espalda. Y los hindúes creían que la tierra descansaba en los lomos de gigantescos elefantes. Pero alguien se preguntó, ¿y sobre qué están los elefantes? Y entonces ellos dijeron, bueno, alguien contestó, bueno, están parados sobre una gigantesca tortuga. ¿Y sobre qué está parada la tortuga? Entonces la respuesta fue, la tortuga está parada sobre una gran serpiente enrollada. ¿Y sobre qué está la serpiente? Y la conclusión que llegaron fue que la serpiente estaba nadando en un mar cósmico. Esa era la ciencia. Pero la palabra de Dios no encontramos eso. En Job 26:7 dice, Él despliega el norte sobre el vacío y suspende la tierra sobre la nada. Escuchen bien, Él despliega el norte sobre el vacío y suspende la tierra sobre la nada. Y Job, o sea, Job es uno de los, podemos decir, de los más viejos libros. O sea, pudo haberse escrito en el 1400 antes de Cristo o en el 950 antes de Cristo. Pero hasta ahora nos damos cuenta nosotros, hasta ahora la ciencia se da cuenta que la tierra está suspendida de la nada, ¿verdad? Amén, hermanos. Y encontramos no solo eso. Por ejemplo, otro hecho científico, la tierra no es plana, es redonda. O mejor un óvalo, digamos. Pero sabemos eso porque la ciencia ha llegado a descubrir esto, ¿verdad? Porque se han tomado fotografías desde el espacio exterior, pero eso no era una realidad. A Cristóbal Colón le dijeron que si navegaba por el océano azul, él iba a que tuviera cuidado porque si no se iba a caer del borde. Y eso era la ciencia en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, pero no encontramos nada de eso en la palabra de Dios. Ah, Isaías 40:22 dice, Él es el que está sentado sobre el círculo de la tierra. Y esta palabra círculo hace referencia a la esfera. Dice, Él es el que está sentado sobre el círculo de la tierra. Y vemos que Isaías es 750 o 700 años antes de Cristo. Pero la ciencia hasta hace poco sabe esto. Ellos creían que si ibas navegando, que tuvieras cuidado porque si no te ibas a ir en el borde de la tierra. La tierra era plana para ellos. Vemos que cada vez la ciencia, cada vez los avances de la ciencia nos dan, o sea, ¿cómo les digo? Se van más acercando lo que dice la palabra de Dios. No es la palabra de Dios que se acerca a la ciencia, es la ciencia que se va acercando más a la palabra de Dios. Ahora, cómo sabía Isaías que la tierra era un globo o una esfera? ¿Cómo sabía él esto? En segunda de Pedro 1:21 dice, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, esta es la palabra de Dios. Dios la reveló a los hombres. Y por eso podemos ver estos hechos, aunque no es un libro,
científico, o sea, de ciencia, así como exhaustivo, no, pero menciona hechos que podemos verificar ahora. Ah, por ejemplo, para la venida del Señor, en Lucas 17:34, dice así, en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en el campo y el uno será tomado y el otro será dejado. Ahora, menciona que dos están en cama durmiendo y otros dos están en el campo trabajando. Menciona un hecho de día y otro de noche. Entonces, ¿cómo es posible esto? Solo Dios que es perfecto, solo Dios que sabe que la tierra es redonda, o sea, que es una esfera, que sabía, o sea, que nos damos cuenta de que en un lado es de día y en el otro es de noche. Y esa es la palabra de Dios. Pero no solo por su exactitud científica, también la Biblia es la palabra de Dios por su exactitud histórica. Por ejemplo, Moisés, um, el libro de Moisés, mejor dicho, no, perdón, Moisés, quien escribió los primeros 5 libros de la Biblia, eh, una persona muy estudiada llamado Samuel Rowles Driver, un doctor de la Biblia, dijo que los primeros 5 libros de la Biblia no podían ser de Moisés, porque en ese tiempo no había escritura, o sea, no sabían escribir, supuestamente. Esto fue lo que dijo esta persona en los años 1800 y era un estudioso de la Biblia. Y por algún tiempo la gente se, se rió, o sea, se burló de la Biblia, diciendo, bueno, esta no es la palabra de Dios, porque ¿cómo es posible si no había escritura en ese tiempo? Pero recientemente eh, se encontraron unas tablas de arcilla. eh, Estas tablas de arcilla, llamadas tablas de Tel Amarna, Tel Amarna, sí. Estas tablas se encontraron en Egipto y estas tablas tenían correspondencia, o sea, tenían una escritura, tenían un tipo de mensaje que era ¿cómo decirles? Tenían un sistema de mensajería, mejor dicho, de cartas, como cuando envías una carta. Y estas estaban dirigidas por ejemplo, a Palestina, a ese lugar, a esa región, a los cananeos. Entonces, se encontraron estas tablas y se dieron cuenta de que más bien la escritura que tenían, o sea, que esta gente en el tiempo de Moisés tenía escritura y tenía también un sistema de mensajería, más bien, de, de enviar cartas, de poder enviar a través de tablas de arcilla. Entonces, es increíble todo lo que encontramos en la palabra de Dios. Y esta persona que estudió la Biblia no lo hizo con la mala intención, yo creo, pero se equivocó. Y vemos cómo la palabra de Dios es verídica, o sea, hay hechos históricos exactos. Ah, por ejemplo, ah, en Daniel se habla acerca de Belsasar, que fue rey sobre Babilonia. Y Belsasar, pues muchas de las personas decían que no era, que la historia era, que la Biblia es inventada porque no existe Belsasar, no tenían indicios. Ah, y en el libro de Daniel se registra la historia de Belsasar en Daniel 5:5 al 7, dice. Y vamos a leerlo, dice.
De pronto una mano apareció sobre la pared, dice, y comenzó a escribir. La luz de las lámparas permitía ver bien cómo escribía. En cuanto el rey vio la mano, se puso blanco y comenzó a temblar de miedo. Enseguida llamó a gritos a sus sabios y adivinos y les ordenó: ¿hay alguien aquí que me pueda explicar lo que está escrito en la pared? Al que lo haga, lo vestiré como príncipe y le daré el tercer lugar de importancia y autoridad en mi reino. Durante muchos años, críticos de la Biblia afirmaron que el rey Belsasar, mencionado aquí en el libro de Daniel, jamás existió. Y esa es la postura que tenían. Pero una persona en el año 1854, llamado John Taylor, excavó en unas ruinas de la antigua ciudad de Ur, dice, lo que es el sur de Irak. Y ahí encontraron varios cilindros en una gran torre. Estos cilindros de arcilla de unos 10 centímetros, dice, en ellos había grabados unos textos en escritura cuneiforme. Incluida una oración por la larga vida del rey babilonio Nabonidio y su hijo mayor Belsasar. Y los críticos tuvieron que admitir que el rey Belsasar que menciona la Biblia existió. Y es interesante cómo la palabra de Dios no se equivoca, porque cuando dice en Daniel 5:7, dice: enseguida llamó a gritos a sus sabios y adivinos, este fue el rey Belsasar, y les ordenó: ¿hay alguien que me pueda explicar lo que está escrito en la pared? Al que lo haga, lo vestiré como príncipe y le daré el tercer lugar. ¿Por qué no dice el segundo lugar? ¿Por qué dice el tercer lugar? Y es que en ese tiempo, Nabonidio era el rey, pero él era el padre y Belsasar era el hijo. Y el rey Nabonidio salió de su reino y estuvo un tiempo afuera y dejó a cargo a Belsasar, su hijo. Y en la historia entonces ambos reinaron. La Biblia es bien clara cuando dice en Daniel el tercer lugar. ¿Por qué no le dice el segundo lugar? Porque habían dos que estaban reinando. Estaba Nabonidio y estaba Belsasar como segundo, pero también al que le iba a dar la interpretación le iba a dar el tercer lugar. La Biblia es clara, o sea, en sus hechos históricos. Y después en estos cilindros que encontraron, se encontró información de ambos reyes. Por ejemplo, el rey David. ¿Existió el rey David? Se creía, o esta gente, estos críticos, decían: no, el rey David es una historia ficticia porque no hay indicios de que haya existido el rey David. Pero dice que se encontraron unos fragmentos, dice, al norte de Israel, con una inscripción que dice Casa de David. Unos fragmentos, un arqueólogo, Abraham Virán, descubrió un fragmento de piedra en Teldán, dice, en el norte de Israel, con una inscripción que dice Casa de David. Y dice que la inscripción está en semítico antiguo, que es un lenguaje
y es del siglo noveno antes de nuestra era. Aquí pudieron encontrar un fragmento que que daba veracidad, o sea, que decía que el rey David existió, pero la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios es nuestra confianza y la ciencia y los arqueólogos cada día se van acercando más a lo que dice la palabra de Dios. Y todo esto yo lo estuve investigando. Esto no es que lo leí nada más de un libro. No, esto lo investigué, busqué en National Geographic, busqué información por aquí, por allá, y realmente es increíble cuánta información hay sobre los hechos históricos, sobre hechos científicos de la Biblia. Busqué y dejé los enlaces para cualquiera que quiera investigar también. Ahora, un tercer punto por la cual la Biblia es la palabra de Dios es por su maravillosa unidad. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos una unidad en la Biblia, algo increíble. En la Biblia está contiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Ahora, este conjunto de libros que componen la Biblia fueron escritos en un periodo de 1600 años, más o menos, un periodo de 1600 años por más de 40 autores, 40 personas de diferentes estratos sociales. Algunos fueron reyes, otros fueron obreros, otros campesinos, de diferentes estratos sociales. Eran de diferentes países. La Biblia fue escrita en más o menos 3 idiomas. Ah, pero cuando usted va a leer la Biblia, esta, que fue escrita en un periodo de 1600 años, cuando usted lee desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted pensaría que es un solo libro, pensaría que solo hay un solo autor, ¿verdad? Si fuera alguien así, y vemos la unidad de la palabra de Dios. La Biblia tiene un tema, la redención. La Biblia tiene un héroe que es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia tiene un malvado que es Satanás, el diablo. Y la Biblia tiene un propósito, dar gloria a Dios. Ahora, si usted viene y, y trae a 40 personas, bueno, digamos que no a 40 personas, digamos que pone a una persona a escribir algo y luego pone tiempo después a otra a escribir algo y así, durante un periodo de 1600 años, ¿usted cree que van a escribir lo mismo? Si ponemos y empezamos a reunir todo eso, no sería una sola mezcolanza. Pero cuando usted lee la Biblia y cómo fue escrita, se da cuenta de que hay una mente superior en todo esto, que esta es la palabra de Dios, que no es inspirada por un hombre, sino que hombres hablaron de parte de Dios. Por eso vemos la unidad en la palabra de Dios. Vemos la unidad. Solo es que probáramos, vaya, 5 o 6 años, o no sé, 100 años después, a escribir una persona que comience un libro, ¿verdad? Y termina, y otra persona viene 100 años y comienza a hacer otra obra sin tener conexión el uno con el otro. Y se da cuenta que escriben algo totalmente diferente.
Pero la palabra de Dios, cuando usted lee desde el Génesis al Apocalipsis, es increíble cómo es. Hay una unidad en la palabra de Dios. Pero hay otro punto. La Biblia es la palabra de Dios por sus profecías cumplidas. Solo basta con ver a nuestro Señor Jesucristo y las profecías que cumplió. Am, Dice que los estudiosos dicen que Jesús cumplió más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Primero, él decidió dónde nacer, en Belén. ¿Puede, puede usted decidir dónde va a nacer antes de que nazca? Ah, yo hubiese querido nacer allá en París, no sé, o no, o en Estados Unidos, dice, no, pues no sé, ¿verdad? Pero el Señor decidió dónde nacer. Y en Miqueas 5:2 menciona acerca de donde se da una profecía, donde él dice dónde va a nacer y se cumplió en Mateo 2:1 al 5. Él cumplió la profecía y nació en Belén. ¿Puede usted decidir eso antes de que suceda? Antes de todo esto, tiempo después. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor en Israel, y tus salidas son desde el principio y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Ahora, no solo eso, sino que menciona hechos de su vida. En Isaías 7 menciona hechos de la vida de Jesús, profecías que él cumplió. Ah, por ejemplo, había una profecía de que él iba a nacer de una virgen. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Isaías 700 años antes de que naciera Jesucristo. También en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y este es solo Dios hablando de el Mesías, de Jesucristo, dónde iba a nacer y de cómo iba a ser su reino. Pero no solo eso, también cuando usted va al Salmo 22, es increíble cómo el Salmo 22 nos habla de Jesucristo y nos habla de su muerte. Salmo 22 habla bueno, no lo vamos a leer, pero habla acerca de cómo repartieron sus vestidos cuando él estaba siendo crucificado. Habla de cómo iba a ser la gente meneando la cabeza, diciendo a otros salvó y no se puede salvar a sí mismo. Y habla de su muerte en la cruz, pero es tan increíble, tan exacto. Y David escribió por lo menos unos 1000 años antes de Cristo. Pero el Señor también planeó ser crucificado. Isaías 53:9 al 12 nos habla acerca de su muerte en la cruz. Y se cumplió en Mateo 27. El Señor también, eso lo pueden buscar después, pero el Señor también
profetizó que Judas lo iba a traicionar por 30 piezas de plata. En Zacarías 11:12, ese busquémoslo. Zacarías 11:12 dice así: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Ahora, en Mateo 26:15 habla acerca de cuando Judas traicionó por 30 piezas de plata a nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor también, no solo eso, el Señor planeó morir en la cruz, pero también planeó resucitar. Lucas 9:22 dice así: y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita el tercer día. Lucas 9:22 hablaba de su resurrección, Jesús. Imagínense alguien que dice, voy a resucitar. Y no solo, y lo hizo en Primera de Corintios 15:3-6, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. 500 personas le vieron resucitar a nuestro Señor Jesucristo después de él haber dicho que iba a morir en una cruz, pero que también iba a resucitar al tercer día. 500 personas le vieron resucitar. 500 personas fueron testigos, más de 500 personas le vieron resucitado a nuestro Señor Jesucristo. Y saben, él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él prometió eso. Si él resucitó, esa es nuestra esperanza. Eso es lo que creemos. Pero más allá también de eso, una quinta razón para creer que la Biblia es la palabra de Dios es por su poder transformador. Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando dice que la palabra es viva y eficaz, esa palabra viva es la palabra que se deriva zoológico en el griego, y significa que está viva, que palpita con vida, que él, el Señor, cuando Dios habla, su palabra tiene el poder para dar vida. Su palabra es algo que nosotros podemos decir, sea esto, nada va a suceder. Pero cuando usted va al Génesis y dice Dios, y dijo Dios, sea esto, y todo fue hecho. La palabra de Dios tiene ese poder viva y eficaz. Y esa palabra eficaz se deriva de la palabra energes, de la que proviene la palabra energía. Es el poder de Dios. Realmente no falla. Si algo lo dice en la palabra de Dios, eso va a suceder. Si es la palabra de Dios,
Es realmente, en esto hay poder, en su palabra, poder para perdón de pecados, poder para transformar nuestras vidas, poder para tener vida eterna. En esto, aquí, la pregunta es, ¿cuánto yo estoy invirtiendo en esto? Si esta es la palabra de Dios, si esto es la misma palabra de Dios, si Dios habla a través de su palabra, aquí está su palabra, ¿cuánto yo estoy escuchando la palabra de Dios? ¿Cuánto yo estoy pasando o escuchando su voz a través de la palabra? ¿Cuánto yo paso tiempo aquí para escuchar, Señor, qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Señor, guíame. Señor, ayúdame. Aquí está todo. Aquí está su ayuda. Aquí está su guía. Aquí está lo que usted necesita para perdón de pecados. Aquí está la palabra de Dios que transforma su vida. Aquí está la palabra de Dios que nos da esperanza. Aquí está la palabra de Dios que tiene el poder para hacer que una persona que antes no, que vivía para este mundo, ahora vive para el Señor, ahora tiene una nueva vida. Aquí está la palabra de Dios que antes para el hombre vivía para el pecado, para sí mismo. Pero aquí está la palabra de Dios que nos hace, nos transforma de tal manera que ya no vivimos para el pecado, que ya no nos sentimos a gusto con el pecado. Aquí está la palabra de Dios que tiene el poder para resucitar de los muertos. Aquí está la palabra de Dios que es todo, que es nuestro Dios hablando. Aquí está la palabra de Dios. Y quiero escuchar la palabra de Dios. Esa es la pregunta. ¿Deseo escuchar la palabra de Dios? ¿O me avergüenzo porque no quiero pasar tiempo? ¿O quiero continuar en mi pecado? Aquí está la palabra de Dios que nos muestra quiénes somos, que nos muestra cuán pecadores somos. Y cuando yo voy a ella, me muestra que no soy como mi Señor Jesucristo. Aquí está la palabra de Dios que cuando estoy desanimado, me anima. Aquí está la palabra de Dios que cambia mi vida, que cambió mi vida. Aquí está la palabra de Dios, que el Señor me dice que me ama. Y me pide que me arrepienta de mis pecados, que crea en su sacrificio, que crea en Cristo como mi Señor y como mi Salvador, que lo reciba como Señor y Salvador de mi vida y que Él me salvará si yo creo en Él. ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuánta importancia le estás dando? Oremos. Padre, perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Te necesitamos. Sé tú quien abra los ojos, Señor, nuestros ojos a tu palabra. Sé tú, Señor, que nos ayude a mirar las maravillas de tu palabra. Sé tú que nos ayude a ver tus hechos poderosos, Señor, en tu palabra. Sé tú que nos haga ver, Señor, la grandeza de ese amor en la cruz, Señor. Sé tú quien nos muestre que necesitamos de ti.
que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Muéstranos, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos a vivir tu palabra. Ayúdanos a ser transformados por tu palabra. Que tú obres, Señor, tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros y nos transforme, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos a ver la importancia, Señor, de tomar un estudio de tu palabra, de disipularnos, de no hacer a un lado tu palabra, Señor.